Es un gozo, mis hermanos, y siempre es un privilegio predicar la palabra del Señor, pero es una gran responsabilidad, porque estamos predicando de parte de Dios y delante de Dios. Hemos estado, mis hermanos, en el libro de Éfeso y ha sido una bendición poder ir versículo por versículo escudriñando las riquezas de quienes somos en Cristo. Y hoy, hermanos, estamos en ya el último sermón de la parte doctrinal y teológica de Efesios. Ya, si Dios permite, el próximo domingo nuestro pastor Ares va a estar comenzando el capítulo 4 y comienza la transición de cómo esa teología se debe ver en la práctica. Pero hoy, mis hermanos, estamos ahí en el capítulo 3, versículos 14 al 21, versículo 14 al 21. Pero antes de entrar ahí, mis hermanos, déjenme orar. Vamos a orar que Dios nos guíe y que el Espíritu Santo ministre a nuestros corazones por medio de su palabra. Padre, te damos gracias por tu bondad, por darnos el privilegio de ser tus hijos, por darnos, Señor, el privilegio y el regalo de la salvación que fue pagada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y es por esa razón y por ese sacrificio, Señor, el cual estamos aquí juntos como iglesia, reunidos como un solo cuerpo, para alabarte y glorificarte. Yo te pido, Señor, que en esta tarde, mientras predicamos tu palabra, tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones, Señor. Que salgamos, Señor, edificados, animados, exhortados, mirando la gloria de la cruz a favor nuestro, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea dirigido por tu poder, por tu Espíritu y para tu gloria, Dios. Calla mis palabras, Señor, y que sea tu palabra hablando a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si yo le pregunto a usted, ¿cómo usted ora? Si yo te pregunto, ¿cómo tú oras? ¿Qué responderías? Si yo te pregunto, ¿cómo tú oras? ¿Cuál es tu oración? Piensa, ayer, el lunes, el martes, el miércoles, ¿cuál es tu oración? ¿Qué dirías? Reflexione sobre eso, mi hermano. Mientras estudiaba este pasaje, yo meditaba y me preguntaba a mí mismo, ¿cómo oro? ¿Cómo estoy orando? Hermanos, y fui altamente reprendido por el Señor. Fui muy edificado y confrontado por cómo yo oro. ¿Cómo oro por mi familia? ¿Cómo oro por la iglesia? ¿Cómo oro por mis compañeros de trabajo? ¿Cómo oro por mi esposa? ¿Cómo oro por mis hijos? Esas fueron preguntas, mis hermanos, que calaron en mi mente esta semana mientras yo preparaba esta prédica. En el círculo cristiano, mis hermanos, y en muchos círculos cristianos, la mayoría de las peticiones que usted escucha son por cosas terrenales y temporales. Esa es una realidad, mi hermano. Pregunte en un círculo cristiano, ¿por qué quiere que oren? Y usted me va a confirmar si eso es cierto o no. La mayoría de las veces, mis hermanos, y no está mal, no crea que eso está mal, mis hermanos, podemos orar por cosas, necesidades físicas y temporales, eso no está mal. La pregunta es, ¿cuál debe ser la prioridad en nuestra oración? ¿Cuál debe ser la prioridad en nuestra oración? Y es eso lo que veremos en el día de hoy, mis hermanos. Veremos el modelo de que Pablo nos deja de cómo debemos orar. Hermanos, nosotros aprendemos a orar por un modelo. Los niños aprenden como ven a los padres. Los padres pueden que aprendan de cómo los pastores oran en la iglesia, pero hay un modelo bíblico y podemos ir en toda la Biblia para ver los mejores modelos de oración. Por ejemplo, la oración modelo de Cristo en el Mateo, las oraciones de Pablo, la oración sacerdotal de Cristo. Y podemos ver desde el Antiguo hasta hoy, hasta Apocalipsis, mis hermanos,
diferentes modelos de oración. Pero en el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver en el capítulo 3 de Efesios por qué Pablo oraba. Y es lo que me lleva al título de este sermón, mis hermanos. Orando para llegar a la plenitud del conocimiento de Dios. Orando por llegar a la plenitud del conocimiento de Dios. Y yo quiero presentarle una idea central. No sé si por ahí está, pero bueno, se la voy a decir. Y mi argumento o mi idea central, mis hermanos, lo que yo quiero convencerle cuando termine este sermón, no yo, sino por la palabra del Señor, es que debemos orar para comprender y experimentar más el amor de Cristo para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Debemos orar para comprender y experimentar más el amor de Cristo para ser llenos de la plenitud de Dios. Y lo veremos en 2 puntos, mis hermanos. Perdón, en 3 puntos. Y el primer punto que veremos es las razones que motivaron a Pablo a hacer esta oración. ¿Por qué Pablo fue motivado? La segunda razón que veremos es las peticiones que Pablo hace en esta oración. Y la tercera que veremos es la respuesta de Pablo ante esta oración. ¿Cómo respondió Pablo? La semana pasada, mis hermanos, vimos que Pablo iba a orar. Hizo un paréntesis, lo vimos en los capítulos anteriores. Pablo había veniéndonos diciéndonos quiénes somos en Cristo. ¿Qué bendiciones espirituales tenemos? Que hemos sido elegidos, que hemos sido redimidos, que hemos sido adoptados como hijos, que hemos sido sacados y hechos a la familia de Cristo. Antes estábamos separados de Cristo, ahora nos hemos acercado por el sacrificio de Cristo y ahora somos un solo cuerpo. Ya no hay judíos ni gentiles, sino que de ambos pueblos Dios hizo uno por medio de Cristo. Mis hermanos, Pablo ha venido diciendo y haciendo un énfasis para que nosotros entendamos los recursos y las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Versículo por versículo. Pero ahora Pablo ora para que el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, nos capacite para comprender y experimentar el amor de Cristo. Bueno, Pablo no solo quería que nosotros supiéramos quiénes somos en Cristo. Pablo también quería que nosotros experimentemos el gozo y el poder de Cristo en nosotros. Pablo quería que nosotros experimentáramos ese amor, que disfrutáramos y nos deleitáramos en ese amor. Y es por eso que Pablo hace esta oración. Y es lo que me lleva, mis hermanos, al primer punto. Las razones que motivaron a Pablo para esta oración. Las razones. Y Pablo comienza diciendo por esta causa. Y esta frase la hemos visto en varios de los pasajes que hemos estado predicando. Y la pregunta es, ¿por causa de qué? ¿Por causa de qué Pablo dobla sus rodillas ante el Padre? Hermano, y aquí no está dando la postura en la que debemos orar. Esto no es un mandato, esto es una descripción de una reverencia de Pablo hacia Dios. No estoy diciendo que si usted no se arrodilla para orar, no hay una postura. Sino que Pablo está resaltando la autoridad del Padre. Pero ¿por qué Pablo ora? ¿Qué motiva a Pablo? Hermano, sencillo. La respuesta de Pablo a orar es motivada por todas las riquezas y de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Que hemos sido elegidos, que hemos sido hechos hijos, que hemos sido redimidos, que hemos sido pasados de muerte a vida y que ahora somos la familia de Dios. A Pablo se le había dado y se le había revelado el misterio de los gentiles. ¿Y cuál era el misterio? Que de ambos pueblos, de los gentiles y de los judíos, Cristo hizo uno. Ya no hay diferencia. Es eso, mis hermanos, lo que motiva a Pablo a orar por los efesios. Pablo está orando, mis hermanos, en respuesta a la obra de Cristo. Pablo está orando conforme a la voluntad de Dios. Pablo está orando conforme al propósito de Dios.
Te pregunto, hermanos, ¿cómo tú oras? ¿Qué te motiva a orar a ti? ¿El trabajo que te dieron nuevo? ¿La ascensión que te dieron en el trabajo? ¿El matrimonio que estaba por darse? ¿La salud de tu esposa? ¿Qué te motiva a orar a ti, mi hermano? Lo único que debe llevarnos a doblar las rodillas ante el Padre es la riqueza que tenemos en Cristo. Mi hermano, nuestra prioridad debe de ser buscar la gloria de Dios en nuestras oraciones. A nosotros nos puede faltar la salud, a nosotros nos puede faltar el dinero, a nosotros nos puede faltar la comida, pero tenemos todo en Cristo Jesús. Y aclaro, mis hermanos, no está mal orar por las necesidades físicas. Si vamos en el modelo de Jesús, vemos que el Dios dice, pidan por el pan de ustedes cada día. Eso no está mal, mis hermanos, pero nuestra prioridad debe de ser las cosas celestiales. Lo que llevó a Pablo a orar, mis hermanos, fue la voluntad revelada de Dios. Esa obra perfecta en el sacrificio de Cristo en la cruz. Fue ver la obra de Cristo a su favor, pero no solo a su favor, sino a favor de los efesios. ¿Cómo responde, hermanos, tú a la obra de Cristo? Pero también vemos en el versículo que continúan que Pablo no solo fue motivado por la obra de Cristo, también vemos que Pablo reconoce a Dios como su Padre. Versículo 14 al 15. Lo leo otra vez. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Mi hermano, Pablo estaba reconociendo a quién le posee la autoridad. Pablo estaba reconociendo a quién estaba orando. Pablo estaba orando a su Padre que estaba en los cielos, en quien recibe nombre toda familia, mis hermanos. Y esto debe darnos aliento y ánimo, mis hermanos. Podemos acercarnos con confianza a nuestro Padre Celestial. Podemos acercarnos con confianza a nuestro Padre que está en los cielos. Las razones que motivaron a Pablo a orar, mis hermanos, fue ver la majestad y la grandeza, la plenitud de todo lo que tenemos en Cristo. Y esas son las motivaciones que deben llevarnos a nosotros ahora también, mis hermanos. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Y ahora somos parte de la promesa en Cristo. Hemos visto, mis hermanos, en primer lugar, las razones que motivaron a Pablo a orar. Veamos en segundo lugar las peticiones. ¿Qué pidió Pablo? ¿Qué pidió Pablo por los hermanos de Éfeso? Y en este pasaje, mis hermanos, vemos al menos dos peticiones que Pablo hace. ¿Pero qué pide Pablo? Veamos la primera petición, mis hermanos. Pablo pide que sean fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en su hombre interior. Vaya conmigo ahí, mis hermanos, versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Pablo ora para que Dios les dé conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, las riquezas de Dios no son limitadas. Dios nos da a nosotros conforme a todo lo que tiene. Dios, mis hermanos, podemos pedirle porque sus riquezas no se acaban.
Dios es rico en gracia, Dios es rico en poder, Dios es rico en misericordia, Dios es rico en bondad, en generosidad, en compasión, en paciencia, en perdón y en cualquier, sígale poniendo nombre. Y Pablo dice que él pide para que Dios le dé conforme a todas esas riquezas que yo acabo de mencionar y todas las que no he mencionado, mis hermanos. Pero ¿qué pide Pablo a Dios? Que le dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Pero qué es eso, mis hermanos? Versículos 16 y 17, leamos otra vez. Les ruego que Él le conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Mi hermano, Pablo estaba interesado en su bien espiritual, más que en sus comodidades. Pablo le pide a Dios que los fortalezca por medio del Espíritu Santo en su hombre interior para que Cristo habitase en ellos. ¿Pero qué significa esto, mis hermanos? ¿Significa que en nosotros Cristo no mora? No, mis hermanos. En la Biblia vemos que Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. En Romanos 8:9 podemos ver que Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Él, no es de Cristo. Todo creyente, mis hermanos, genuino, tiene el Espíritu Santo en él. Y Pablo está orando para que ese Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, fortalezca al hombre interior de estos hombres, de la iglesia de Éfeso. En Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Porque no hablarán por sus propias cuentas, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Mi hermano, el Espíritu Santo es Dios mismo, obrando en nosotros por medio de esa tercera persona de la Trinidad. Es la fuente de poder obrando en nosotros, guiándonos a toda verdad, iluminándonos para conocer y crecer en santificación. Y eso es lo que Pablo está pidiendo, que el Espíritu Santo les dé el poder para que ellos puedan ver y deleitarse en Cristo. Pablo lo que le está diciendo es que el Espíritu Santo mismo les ayude y les dé fortaleza en sus corazones para eso. ¿Pero para qué Pablo le pide que los fortalezca y les dé el poder, mis hermanos? Todavía seguimos con la pregunta. ¿Para qué? Versículo 17. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y para esto, mis hermanos, tenemos que ir al original. ¿Qué significa habitar o habite en el original? Este verbo trae la idea de habitar un lugar confortable. Es como hacer de ese lugar mío. Es como, mis hermanos, cuando nosotros compramos una casa o rentamos un apartamento, cuando llegamos no tiene nada. Y nuestras esposas van acomodando, moviendo aquí el refri aquí y lo adaptan para que ese lugar sea su hogar. Hagan de ella su hogar. Es esa la idea de estos versículos, mis hermanos. Cuando venimos a Cristo, mis hermanos, nuestro hombre interior está destrozado. Está hecho un desastre. Está como esa casa sin pintar, con moho, con telaraña, con churri, con todo lo que usted le quiera poner ahí. Pero cuando venimos a Cristo, mis hermanos, el Espíritu Santo vino a morar a nosotros. Y ahora nuestro hombre interior, nuestro corazón, está siendo transformado para ser un lugar confortable. Ahora ese poder está obrando, mis hermanos, y está ayudándonos
a hacer morir las obras de la carne y haciéndonos más mansos, más humildes, más pacientes, más misericordiosos, más bondadosos, fieles, sabios, compasivos y convenciéndonos de todo pecado. Es ahora el Espíritu Santo fortaleciéndonos, consolándonos y haciéndonos crecer en amor y haciéndonos crecer más a la imagen de Cristo. Pablo está aquí pidiendo por la iglesia de Éfeso, mis hermanos, para que sean fortalecidos con el poder de su Espíritu Santo, para que Cristo habite, para que Cristo sea todo en ellos. La pregunta ¿es esta tu oración, mi hermano? ¿Oras para ser fortalecido con ese poder? ¿Oras para que la iglesia sea fortalecida con ese poder, mis hermanos? ¿Tus oraciones tienen como prioridad la santidad o la comodidad? Escucha esto, mi hermano. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste para ser fortalecidos con el Espíritu Santo? Pregúntate esto, mi hermano, reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esta petición a Dios? Y si somos honestos, mis hermanos, desde hoy que nos levantamos, oramos por todo menos por eso. Si somos honestos, mis hermanos, oramos más por nuestras comodidades, por nuestro bienestar en este mundo, que por la santidad. Si somos honestos, mis hermanos, luchamos con esto. Pero hay esperanza, hermanos. Y es que el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Y podemos venir a Él pidiéndole que nos ayude a orar buscando primeramente nuestro crecimiento espiritual. Y no solo se nos da el poder, mis hermanos, sino que el mismo Espíritu nos ayuda intercediendo por nosotros. Mira lo que dice Romanos 8, 26 y 27. De la misma manera, también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar, dice. No sabemos cómo orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos. Qué gozo, mis hermanos. Qué gozo que nosotros somos débiles y somos un desastre, pero tenemos el poder del Espíritu Santo que está obrando y que no ha terminado su obra en nosotros. Hermanos, nosotros no estamos igual que cuando comenzamos nuestra vida cristiana. Nosotros no estamos igual. Dios nos ha cambiado. Hay evidencias de gracia en nuestra vida, pero Dios no ha terminado. Su Espíritu Santo está intercediendo y obrando por nosotros para hacernos crecer más a la imagen de Cristo. ¿Y saben con qué propósito? Con mostrar su gloria y el bien nuestro. Sencillo, mis hermanos. Mostrar su gloria y de nosotros podamos disfrutar de Él. Pero Pablo no solo ora para que sean fortalecidos con ese poder. Pablo ora también para que ellos tengan una comprensión y experimenten la grandeza del amor de Cristo. Veamos la segunda petición, mis hermanos. Y es que Pablo ora para que ellos tengan una comprensión y una experiencia de la grandeza del amor de Cristo. Versículos 17 al 19. 17b. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos, o sea, con la iglesia, cuál es la anchura, longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. ¿Qué pide Pablo, mis hermanos? Dos cosas: que comprendan y que conozcan.
que comprendan y que conozcan. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos al original otra vez, mis hermanos, y perdonen. No quiero ser un maestro teológico. Solo que estas palabras definidas en el original le dan sentido al texto. Comprender significa asimilar algo. Asimilar. Es como hacer algo nuestro, entenderlo. Y esa es comprender. Asimilar algo, hacerlo nuestro, entenderlo. Pero conocer es un conocimiento experimental. Es algo que usted conoce, pero no solo conoce, sino que disfruta de él. O sea, mi hermano, lo que Pablo está haciendo es orando que los efesios puedan asimilar, entender, pero también experimentar cuál es la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Pablo quería, mis hermanos, que ellos entendieran la grandeza del amor de Cristo y que la experimentaran ellos mismos. Ahora, Pablo usa unas palabras aquí para demostrar la majestad o lo grandioso que es ese amor de Cristo. Y es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Lo que Pablo quiere decir, mis hermanos, es que el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Nadie lo puede comprender, nadie lo puede explicar. Es ese amor que debe llenar nuestros corazones, mis hermanos, y darnos gozo. Contentamiento. Es ese amor que fue dado a nosotros cuando fuimos salvos por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios. ¿Recuerdan en Efesios 1:4? Dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué? En amor. Fue ese amor, mis hermanos, que motivó a Dios a enviar a Cristo y a cumplir su plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. Pero este amor, mis hermanos, se experimenta mejor, ¿saben cuándo? Cuando nosotros amamos. Cuando nosotros amamos. Es por eso que dice, para que sean plenamente capaces de comprender y de comprender con todos los santos, con la iglesia. Mis hermanos, si tenemos amor, comprenderemos mejor a Cristo y amaremos más a nuestros hermanos. Solo con esa comprensión y ese conocimiento experimental podremos amar más. Es como explicarle a una mujer soltera, mis hermanos, el amor hacia un esposo. ¿Qué va a entender ella si no está casada? Es como que usted me trate de explicar a mí cómo yo amo a un hijo si no tengo hijos. Es como, no sé, mi hermano, como explicarle cómo ser médico a un plomero. Cuando nosotros experimentamos ese amor de Cristo, nosotros podremos amar mejor, mis hermanos. Podremos amar mejor. Y podemos amar porque Él nos ha amado primero. Es arraigado y cimentado en el amor con todos los santos, mis hermanos, que podemos comprender, experimentar la grandeza y la majestad de Cristo. Necesitamos de otros para poder conocer ese amor. Pero para que seamos capaces de comprender, mis hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y ese poder está disponible para nosotros. Ninguno de nosotros, mis hermanos, tiene la capacidad. Solo el Espíritu Santo. Necesitamos su ayuda. ¿Quieres conocer, mi hermano, el amor de Cristo? ¿Quieres experimentar ese amor indescriptible de Cristo? Primero, ora al Espíritu Santo. Y segundo, ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Vive en comunión, mis hermanos, amando a tus hermanos. Pero ¿cuál es el propósito de estas peticiones? ¿Por qué Pablo pide?
Pablo dice, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Para que sean llenos es para que sean controlados. Para que sean controlados. ¿Controlados de qué? ¿Qué es la plenitud de Dios? Mis hermanos, son todos aquellos atributos comunicables de Dios. Para que seas controlado por su santidad, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Lo que Pablo está diciendo, cuando ustedes experimenten este amor, su vida será controlada por toda la plenitud de Dios. Ustedes actuarán conforme al llamado que han recibido en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo, mis hermanos. Así que ser lleno de la plenitud de Dios es ser controlado por Él. Ser controlado por su santidad, por su misericordia, por su bondad, por su paciencia. La petición de Pablo, mis hermanos, es que nosotros podamos comprender y experimentar el amor de Cristo. Que podamos disfrutar de Él por medio del poder del Espíritu Santo y amando a otros. Pero somos criaturas finitas. Eso significa, mis hermanos, que no vamos a llegar al top, pero un día estaremos con Cristo disfrutando esto de manera perfecta. Mi hermano, necesitas conocer este amor. Necesitas experimentarlo. Y eso solo es posible dependiendo del Espíritu Santo. Dependiendo del Espíritu Santo. Te pregunto, hermano, ¿cómo experimentas tú ese amor? ¿Cómo estás disfrutando tú de eso? ¿Cómo estás amando a otros? Cristo nos ama con un amor, mis hermanos, que no se puede medir ni describir. Y ese es el amor que nos mantiene arraigados y cimentados en Él, no importando la situación en que estemos. Cuando experimentas el amor de Dios, en Él encontramos nuestra identidad. Cuando tú no experimentas, cuando tú no disfrutas ese amor, mis hermanos, tú vas a querer encontrar tu identidad en cualquier cosa que no sea Dios. Tú vas a querer encontrar tu identidad en tu novio, en tus padres, en tus hijos. Hermano, Dios te ama con un amor infinito, con un amor incomparable, con un amor que no tiene palabras para describir. No necesitas nada fuera de Él. Joven que estás aquí, encuentra tu identidad en Cristo y deja de estar jugando a ser cristiano. Tú no necesitas nada fuera de Cristo. Nada de lo que te promete este mundo necesita fuera de Cristo. Porque estás completo y completa en Él. No creas las mentiras de Satanás en la escuela, en las redes. Solo Cristo puede llenar tu corazón. Solo Cristo puede llenar tu corazón, joven. Cuando entiendes ese amor, comenzarás a amar a los demás. Cuando entiendes ese amor, vas a dejar de evitar las relaciones difíciles. Cuando entiendes este amor, vas a dejar de evitarme a mí, que soy difícil. Cuando entiendes este amor, dejarás de evitar a tu esposa. Cuando entiendes este amor, dejarás de evitar a tu compañero difícil de trabajo. Porque comenzarás a impartirle el amor que has recibido en Cristo. Amigo, si tú estás aquí y le estás dando la espalda a Cristo, no puedes experimentar ese amor. Como único puedes experimentar ese amor sobrenatural que el mundo no puede comprender, es reconociendo hoy que has pecado,
que tu pecado te separa de Dios y viniendo a Él en arrepentimiento y fe. Y podrás experimentar un amor que jamás en tu vida has experimentado. El amor de Cristo Jesús por pecadores como tú y como yo. Hemos visto, mis hermanos, las razones que motivaron a Pablo a orar. Hemos visto las peticiones que hizo Pablo. Y en último lugar, veamos una alabanza por la bondad y el poder de Cristo. Una alabanza por la bondad y el poder de Cristo. Versículos 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria. ¿En qué? En la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina, mis hermanos, alabando a Dios por las palabras y por la grandeza de su amor. Pablo dice que Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque es un Dios poderoso. Es un Dios vivo. Hermanos, si tú estás desanimado, si tú estás luchando por amar y experimentar ese amor de Cristo, pídele a Dios que te ayude y no te rindas, por favor. Porque Él puede hacer mucho más abundante de lo que tú le pides. Escucha esto, mi hermano. Nunca pediremos lo suficiente de Dios para nuestra vida espiritual. Nunca. Imagínese, hermano, todas las peticiones juntas que usted ha pedido en su vida cristiana. Eso no es suficiente. Porque Dios está dispuesto a obrar mucho más abundante de lo que nosotros le pedimos. Hermanos, puede que hoy tú estés pidiéndole y rogándole a Dios por un avivamiento en ti. Puede que tú sigues orando por perseverar en Él y estás luchando con un pecado. Puede que tú estés luchando por la salvación de tus hijos, de tu esposo, de tus hijos. No te rindas. No te rindas, hermano, porque Él puede hacer mucho más abundante de lo que tú estás pidiendo. Mi hermano, ánimo. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios soberano, omnipotente, omnipresente, que ahora es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos. Y Él, mi hermano, puede hacer mucho más abundante de lo que nosotros pedimos. Y Pablo termina dándonos el propósito final de esta oración. Versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, el propósito mayor de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Concluyo con estas palabras, mis hermanos. Esta oración, mis hermanos, debe llevarnos a reflexionar y evaluar cómo nosotros estamos orando. Debe llevarnos, mis hermanos, a ver cuál es nuestra prioridad en nuestra oración. Esto debe llevarnos, mis hermanos, a evaluar realmente dónde está nuestro corazón. Mis hermanos, Dios está interesado más en nuestra santidad que en cualquier comodidad, que en cualquier bien terrenal en esta vida. Hemos visto, mis hermanos, que necesitamos el poder del Espíritu Santo para conocer y experimentar la majestad y la grandeza de su amor. Hermano, si tú estás aquí, estás luchando en cómo orar, te exhorto, ve a la Biblia, busca las oraciones, busca las oraciones de Cristo, busca las oraciones de Pablo y úsalas como ejemplo en tu vida devocional. Pidamos, mis hermanos, que Dios nos ayude, porque Él puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. Él puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos y nos imaginamos. Por tanto, mis hermanos, no te rindas.
persevera. Él quiere nuestro corazón. Y Él quiere que nuestro corazón sea lleno de su amor y que nosotros disfrutemos de Él. Para su gloria y para su honra. Termino con mi argumento, mis hermanos. Debemos orar para comprender y experimentar más el amor de Cristo para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Oremos. Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, porque tú solo la mereces. Señor, venimos ante ti pidiéndote perdón. Perdón porque nuestras oraciones no siempre son como tú quieres que nosotros oremos. Porque nuestras oraciones muchas veces son vacías y vanas, Señor. Falta de deleite y gozo en ti. Y llenas de este mundo caído. Llenas de las cosas de la carne, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque cuando oramos muchas veces, Señor, lo que queremos es nuestra comodidad, nuestro bienestar. Y ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a orar para tu gloria, a orar buscando el reino tuyo, buscando que nuestro corazón sea santificado, que nuestra vida crezca a tu imagen y semejanza, Señor. Padre, ayúdanos a orar y a experimentar ese amor tan grande de Cristo cada día en nuestras vidas, pero que también reflejemos ese amor por nuestros hermanos, Dios. Padre, glorifícate de manera especial. Gracias por tu palabra, porque ya, Señor, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Y ayúdanos a cada uno de nosotros como iglesia a vivir vida para tu gloria y para tu honra, Señor. Llévate tú toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi hermano.